Muchas gracias, Luis. Agradezco mucho la introducción y la oportunidad del Centro de Excelencia Académica de darme el espacio para poder compartir con ustedes, colegas del campo docente, un poco del conocimiento que yo puedo transmitirles. Yo estoy bien emocionada con este webinar porque me parece que desde, ¿verdad?, mi pequeño espacio en la Facultad de Comunicación e Información puedo aportar un poco a facilitarnos los procesos de evaluación a los que nos sometemos los docentes, que en muchas ocasiones lo que buscan simplemente es probar unos méritos, unos haberes que ya hemos realizado. Así que lo que pretendo hacer hoy pues es tratar de transmitirles un poco a partir de mi experiencia, cómo podemos trabajar la construcción de un expediente de ascenso en rango o de una plaza. En algunos casos voy a hablar también de plaza si les resulta más conveniente, para que podamos aprovechar, ¿verdad?, los conocimientos ya aprendidos y compartirlos como comunidad universitaria que somos. Agradeceré si son tan amables que me confirmen que pueden ver correctamente la presentación que ya debe estar proyectándose. Sí, se ve. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues como ustedes ya vieron a través de la promoción y cuando se inscribieron en el CEA, este webinar se titula Cómo elaborar un expediente de evaluación exitoso. Y en este caso yo lo que busco a lo largo de esta formación o esta actividad es cumplir con una serie de objetivos que, ¿verdad?, espero que sean de utilidad para ustedes. Primero me gustaría poder resumir las normativas aplicables a los procesos de evaluación docente. Son sumamente necesarias para que podamos comprender el proceso al que nos estamos enfrentando y que de esta manera podamos afrontarlo exitosamente. También me gustaría poder sugerirles técnicas para organizar el dossier del docente que deben presentar para cualquier proceso de evaluación, ya sea para una convocatoria de plaza o para una evaluación de ascenso en rango. También me gustaría explicar el contenido que debe incluir un expediente de evaluación para que cumpla con esas distintas instancias universitarias a las que va a afrontar en este proceso, y proponerles recomendaciones para elaborar un dossier que resulte ser atractivo. Les exhorto a que puedan hacer preguntas cuando gusten. También vamos a tener una sesión de preguntas al final de la actividad. Y como ustedes saben, pues ya les había anticipado la descripción, ¿verdad?, de este webinar, que lo que busco pues es poder ofrecerle a los colegas por contrato o en nombramiento probatorio que interesen presentarse a ese proceso de evaluación, algunas técnicas, recomendaciones y ejemplos para poder elaborar ese expediente que recoja principalmente los méritos o logros que usted ha obtenido a lo largo de su trayectoria profesional y académica. Les presento estas dos imágenes porque ninguno de nosotros quiere estar en la imagen que se ve a la mano izquierda. Queremos estar todos con paz y con mucha relajación al momento de que nos toque elaborar nuestro expediente de evaluación. Y para eso es imprescindible que tengamos una adecuada organización previa. Es importante que le dediquemos tiempo a la elaboración del expediente, y esa dedicación y ese tiempo que le dediquemos para organizarnos va a ser fundamental para no encontrarnos en la situación de este pobre hombre que se encuentra ahí abultado de múltiples documentos, y que podamos entonces no solamente pasar el proceso, sino hacerlo con tranquilidad, que el peaje no nos pase factura, sobre todo a nuestra salud. También hará una diferencia en el periodo en el que usted esté elaborando el expediente, el hecho de que se organice, porque muchas de nosotras vamos a estar realizando esos procesos de evaluación de forma conjunta con la carga académica que tenemos, con investigaciones, con propuestas de fondos externos, con cursos subgraduados o graduados, y esos otros compromisos de la carga académica que tenemos a lo largo del semestre no nos van a ser estacionados o paralizados mientras estemos realizando el montaje de nuestro expediente. Así que eso convierte en más que necesaria la posibilidad de que tengamos la oportunidad de organizarnos adecuadamente y poder separar el tiempo que requiere un trabajo como este. Y el trabajo de recopilación realmente va a ser bastante, bastante laborioso. No es difícil, pero sí es laborioso.
Así que yo he tratado en esta actividad de condensar un poco lo que puedo ofrecerles como recomendaciones en unos pasos para crear un buen expediente de evaluación y lo divido en estos 4 pasos que ustedes ven ahí. Primero, debemos conocer a qué nos enfrentamos con esas diferentes normativas, reglamentaciones que existen relacionadas con los procesos de reclutamiento y de evaluación que vamos a afrontar a lo largo de nuestra carrera académica. Es importante, imprescindible poder organizarnos y también que podamos redactar lo que yo denomino un informe CCC, ¿verdad? Como conocemos el BBB de bueno, bonito y barato, pues en este caso un informe CCC es un informe completo, claro y conciso. Y eso va a ser fundamental para facilitar el proceso de evaluación en las diferentes instancias, para que podamos evidenciar claramente lo que hemos hecho hasta el momento y para que tengamos más posibilidades de que nuestro proceso de evaluación sea favorable para nosotras, ¿verdad? Último elemento, así como tenemos el fondo, también tenemos la forma. Y mi cuarta recomendación o paso para ustedes es que hagamos un expediente que resulte ser atractivo, que no resulte ser una monserga infumable, ileíble, y que las personas que se encuentren con nuestro expediente digan, vale la pena ver esto, da gusto verlo, esto es un reflejo de la excelencia académica que esta o este docente tienen en su desempeño dentro y fuera del salón de clase y por tanto merece ese reconocimiento, esa recomendación, ese puesto o ese ascenso del que estamos hablando. Es importantísimo, antes de que comencemos a discutir estos pasos, que ustedes comprendan que mi aportación aquí es limitada en el sentido de que yo les puedo decir lo que he aprendido, pero ustedes tienen que tener los méritos. No sirve de nada tratar de presentarnos a procesos de esta naturaleza si no cumplimos con los requisitos mínimos que se establecen en los procesos de convocatoria o en los procesos de evaluación que requieren diferentes instancias, ¿verdad? Como el comité de personal, el decanato de nuestra facultad, el decanato de asuntos académicos y la junta administrativa. Así que yo les voy a dar unas recomendaciones partiendo de la premisa de que usted cuando decida presentarse a ese proceso de evaluación es porque usted tiene los méritos. Si tiene los méritos, para adelante. Si no los tiene, un webinar como este no le va a ayudar a sacarse los méritos de donde no los hay. Así que yo les recomiendo en ese sentido que cuando usted haga el proceso de evaluación, si ve que no está cerca de poder alcanzar ese objetivo, destine sus energías a otra encomienda porque esto le va a tomar mucho y es importante que apostemos cuando estemos bien confiadas de que contamos con los logros, con los méritos, con un desempeño que nos permita aprobar el proceso de evaluación. Así que pasando un poco, ¿verdad? Ese primer paso que ya les comentaba de conoce a qué te enfrentas, es importante que ustedes sepan, ¿verdad? Que el proceso de evaluación de ascenso en rango pasa por al menos 4 instancias. La primera ciertamente va a ser el comité de personal de su facultad. También tiene que pasar por ojos del decanato de su facultad, ya que su decano o decana debe dar el visto bueno o avalar la recomendación que haga el comité de personal. Eso es también necesario. Una vez pase esos dos niveles, va a afrontar un escrutinio sumamente escrupuloso en el decanato de asuntos académicos. Hablaremos en más detalle sobre lo que ellos hacen en unos minutos. Y finalmente, en el caso del ascenso en rango, va a pasar, ¿verdad? Por la Junta Administrativa, que también en ese caso es el organismo que supera estas otras instancias y que da finalmente el visto bueno. Así que tenemos que asegurarnos de poder cumplir con los requisitos de todas esas instancias y para eso es importante ese ejercicio de reflexión previo a comenzar la elaboración del expediente. Algunas recomendaciones que yo les hago como preguntas que deberíamos plantearnos antes de embarcarnos en un proceso de esta naturaleza y que usted se las hará a sí misma y determinará en ese caso responderlas honestamente y ver en qué punto se encuentra. ¿Cuáles son las normativas que aplican a mi proceso de evaluación? Debemos conocerlas. Esto es imprescindible porque a veces nos amparamos en que los organismos o las instancias evaluadoras que vamos a tener más adelante nos van a decir exactamente qué es lo que tenemos que cumplir y si ciertamente usted
conoce a los integrantes, ¿verdad?, del comité de personal de su facultad, no necesariamente va a tener contacto con las demás instancias más arriba. Así que, ¿qué puede utilizar o sobre qué puede guiarse para saber exactamente qué van a medir al momento de su expediente? Pues las normativas, las certificaciones, las circulares, todas esas comunicaciones que hablan del proceso de evaluación. Es importante que usted las conozca, las lea y se las aprenda al dedillo, porque esas son las reglas de juego. A fin de cuentas son las reglas de juego y son las que van a ayudarle a usted a poder asegurarse de que cumple y de que si hay alguna irregularidad en el proceso, ¿verdad? Que esperamos y confiamos en que no sea así, usted pueda identificarla sabiendo cuál es la normativa aplicable a su caso. También es importante que usted conozca cuáles son los requisitos de la convocatoria. Y esto aplica no solamente a los procesos de ascenso en rango, sino también a los de las plazas. Esa carta que se emite para anunciar la convocatoria de una plaza, esa carta contractual que le emiten a usted si ya superó el proceso de la plaza y entra en nombramiento probatorio, tiene que conocerla de forma muy detallada y conocer específicamente qué está pidiendo en cada uno de los apartados, porque básicamente el proceso de evaluación va a ser como un checklist. Va a ser coger la carta contractual e ir punto por punto. ¿Lo cumple o no lo cumple? Así que si tenemos claro qué nos están pidiendo y la siguiente pregunta, ¿cumplo yo con esos requisitos? Si nos aseguramos de cumplir y de poder evidenciarlo, tenemos casi la carrera ganada en ese sentido. Otra pregunta que me parece que es valiosa que ustedes también se planteen, como yo me la planteé en su día, ¿tengo manera de probar con evidencias que supero los requisitos de las diferentes, disculpen, instancias que me evaluarán? ¿Por qué nos tenemos que hacer esta pregunta? Porque aunque nos vamos a dejar guiar por una convocatoria de plaza o por una carta contractual, no todas las instancias piden exactamente lo mismo. Hay elementos que se asemejan, pero no van a dejarse llevar única y exclusivamente por la carta contractual. Así que conocer qué nos están pidiendo y tener manera de probar que cumplimos con eso es necesario para que nuestro expediente esté lo más completo posible. Y finalmente, cuento con los haberes, con los recursos y con el tiempo necesario para presentarme a tiempo al proceso de evaluación. Es decir, me entero de la convocatoria de plaza en una semana. ¿Me va a dar tiempo? Pues muy probablemente si usted no tiene un expediente académico no le va a dar tiempo a prepararlo. Puede tener los haberes, pero no tiene en ese momento el tiempo necesario para montarla. La idea un poco de este webinar justamente es que ustedes, una vez ya se les anunció la fecha de entrega de esos expedientes para evaluación de ascenso en rango, cuenten con un tiempo razonable para poder agrupar las evidencias necesarias para ese proceso de evaluación. Así que una vez contesten estas preguntas de forma honesta, si deciden emprender el proceso, comienza. Mi recomendación primera es que usted comience a imprimir, a leer y a marcar copia de todas esas reglamentaciones, de todas esas cartas, la contractual, la de la convocatoria, los apartados que establecen las exigencias específicas para evaluación de ascenso en rango en el manual de evaluación docente de su facultad, pues vas a estar haciendo referencia constante a ellas mientras trabajas el expediente. No es como que lo pensamos y luego seguimos elaborando el expediente. Usted va a estar todo el tiempo con eso, con esos recursos impresos y mirando, espera, ¿qué era lo que me decía aquí? ¿Cuántas publicaciones eran? ¿Cuántos puntos me dan por esa publicación? Cuando veo la documentación del Decanato de Asuntos Académicos, ¿qué pide aquí? ¿Es distinto a lo que pide mi comité de personal? ¿Es más que lo que pide mi comité de personal? Entonces, tener eso impreso, marcado, leído, que usted ya pueda manejarse con esos documentos como si fueran una referencia constante, va a ser una gran diferencia. No lo dejemos a nuestra memoria. Son muchos los detalles con los que tenemos que cumplir y tener esa evidencia a la mano, esos recursos a la mano nos van a permitir asegurarnos de recopilar todas las evidencias y que no se nos quede alguna en el camino. Una vez ya nos hemos planteado estas preguntas, comenzamos con el proceso, ¿verdad? Y aquí entonces vamos a ver a qué nos enfrentamos. Estoy tratando en esta presentación de colocarles en una especie de orden cronológico
¿Cómo va este proceso? Primero, la carta contractual. Recuerden que principalmente estamos hablando aquí de evaluación de ascenso en rango. Si estuviéramos hablando en el caso de convocatoria a plaza para aquellas compañeras que estén en un contrato, ¿verdad? En un contrato, en un nombramiento temporal, como se le denomina ahora, pues obviamente ustedes remiten a la convocatoria de la plaza. En este caso, pues cuando estamos con el ascenso en rango, debemos saber, ¿verdad? Que la carta contractual es el documento principal con el que a usted se le va a evaluar, tanto para la permanencia como para el ascenso en rango. Así que estos elementos pueden ocurrir de forma simultánea o pueden ocurrir en un orden distinto. Obviamente eso depende del tiempo que usted lleve trabajando a tiempo completo y de forma consecutiva en la universidad. Pues si usted comenzó trabajando por contrato a tiempo completo, de forma ininterrumpida, cuando ya esté en nombramiento probatorio, tiene muchas más posibilidades de poder afrontar el ascenso en rango antes que la permanencia. Pero si usted comenzó a trabajar en la universidad a tiempo completo y de forma ininterrumpida justamente con el nombramiento probatorio, pues probablemente los dos procesos se den de la mano, se den de forma simultánea. En cualquier caso, para una cosa o para la otra, va a ser esa carta contractual el documento principal de su evaluación. Y en ese caso, por ejemplo, debemos asegurarnos de que la cumplimos rigurosamente, pues los elementos que la carta contractual indica son unos mínimos. Fíjese bien en ese fraseo que tiene su carta contractual. Es muy probable que en casi todos los apartados que incluyen, ¿verdad? Que más allá de las certificaciones que tenemos que cumplir con formaciones, con ética, con el Centro de Excelencia Académica, estos cuatro criterios que nos presenta la carta, ¿verdad? De docencia, servicio, investigación y creación o publicación y divulgación, siempre habla de un mínimo, de al menos. Así que asegurémonos de tener los haberes necesarios para poder afrontarla exitosamente. En el caso de una permanencia, usted necesita cumplir con el 100% de su carta contractual. En el caso de una evaluación para ascenso en rango, la recomendación que hace el Decanato de Asuntos Académicos es que usted se presente si cumple con al menos el 75% de los requisitos que establece la carta contractual. Así que para el ascenso en rango, si usted ya tiene el tiempo cumplido, puede presentarse antes que para la permanencia, ciertamente. En este caso, es importante que usted sepa que aunque las demás instancias tienen otras circulares o certificaciones que utilizan para evaluar, la carta contractual va a ser el documento guía que ellos también van a usar. Por ejemplo, en el Decanato de Asuntos Académicos, lo que hacen cuando llega un expediente, tanto de ascenso en rango como de permanencia, es abrir su expediente y abrir la carta contractual e ir marcando uno por uno. Así que usted puede hacer ese ejercicio de autoevaluación de forma previa y así garantizar que va a contar, ¿verdad? Con la aprobación necesaria porque se aseguró de cumplir con ese 75% mínimo o con el 100% en el caso de la permanencia. Además de la carta contractual, ¿verdad? Que es el documento principal, usted va a afrontar una evaluación por parte de sus colegas que forman parte del manual, perdonen, que formen parte del comité de personal de su facultad. Y como los comités de personal pueden cambiar, ¿verdad? No, las personas que le evaluaron cuando usted entró para obtener la plaza o las personas que le evaluaron para incluso para entrar una vez obtuvo la plaza e incluso para preparar su carta contractual y luego para esas evaluaciones de ascenso en rango o de permanencia pueden ser miembros del comité de personal totalmente distintos porque sabemos que a fin de cuentas el comité de personal se compone de los mismos colegas, hay muchos compromisos, unos entran, otros salen, así que es muy poco probable que en este periodo vamos a hablar aproximadamente 5 años que abarca el proceso del nombramiento probatorio hasta que usted obtenga la permanencia, es muy poco probable que sean las mismas personas quienes le evalúen en todo ese proceso. Entonces, ¿qué usan esas personas que van entrando y saliendo al comité de personal? Pues el manual.
el manual de personal docente que hay en la facultad, porque es la guía que tienen y es la mejor manera de poder unificar los criterios a los que usted está sujeta, ¿verdad? Como candidata a la evaluación de ascenso en rango o a la permanencia. Así que entre esas instancias que usted tiene que tomar en consideración al momento de ser evaluado y esos documentos, está definitivamente el manual de personal docente de su facultad. Veo que hay una mano levantada con una pregunta, ¿sí? Puedo. Buenos días y gracias por el taller, que es súper necesario y productivo. Gracias. En el caso del personal de manual, el manual de personal docente de la facultad, podría ser, en este caso se refiere a los catedráticos, pero podría ser también el manual de personal docente de la unidad, por ejemplo, si son bibliotecarios, sistema de biblioteca, en Decode, que están los consejeros y trabajadores sociales y psicólogos, pues tienen también su propio manual de facultad para ese personal docente que aunque son distintas categorías, distintas clasificaciones de docentes, la misma categoría docente y tienen los cuatro requisitos de las cartas contractuales, enseñanza, investigación, eh, publicación y divulgación y me queda una, ¿cuál es? Enseñanza, Servicio. investigación, servicio, sí, de las más importantes. Así que el manual los comités de personal tienden a ser distintos según el tipo de docente, pero aprecio la forma en que lo está usted presentando porque presenta los elementos comunes de todas esas instancias, no importa cuál sea la facultad o la unidad, con la salvedad de que debemos estar pendientes del manual específico de la unidad. Claro, ciertamente. Hay unos elementos que toda candidata debe cumplir, ¿verdad? Y que se uniforman a partir de certificaciones que vamos a ver más adelante, tanto de la Junta Administrativa como del Decanato de Asuntos Académicos, pero en este caso el manual de personal docente de cada unidad académica es fundamental porque para que usted llegue al punto de ser evaluada, en las instancias de decanato y de junta administrativa, tiene que pasar primero por la recomendación o la aprobación de su comité de personal y la recomendación del decano o decana de su facultad. Así que si usted no cumple con esto, no va a llegar a ser evaluado en los otros niveles. Así que por eso es que es tan importante que tomemos en consideración que cuando emprendemos un proceso de permanencia y de ascenso en rango particularmente, ¿verdad? Porque la plaza es solamente con la convocatoria de plaza que establece los criterios, pero cuando estamos con ascenso en rango y con permanencia, son muchos los procesos evaluativos. No podemos decir, mi carta contractual es lo único que cuenta. Ciertamente es el documento más importante, pero si usted cumple solamente con ese nivel y no cumple con los otros, va a tener menos posibilidades de afrontarlo exitosamente y en el caso en el que usted no haya procurado documentarse adecuadamente con el manual de personal docente de su facultad, puede incurrir, no necesariamente, ¿verdad?, con la permanencia, porque la permanencia se juzga a partir de la carta contractual, pero podría tener problemas con el ascenso en rango, porque ese tipo de criterios, que muchas veces es adicional a los de la permanencia, donde se encuentran es en un documento como este. Así que carta contractual, manual de personal y las demás instancias cuyas certificaciones vamos a discutir en unos minutos. Gracias por la aportación. En el caso de ese manual de personal docente, como les comenté, nos puede establecer criterios distintos o adicionales a los de comité de personal, decanato de asuntos académicos y junta administrativa. Así que evitemos incurrir en un proceso en el que se cuestione nuestra capacidad para poder ser ascendida o poder obtener la permanencia, asegurándonos de que tenemos también cumplidos los criterios que el manual de personal docente de la facultad establece. Y no solamente es para evaluar nuestros procesos, ¿verdad? Los criterios, conocer los criterios con los que nos van a evaluar. También ese manual de personal docente muchas veces establece el procedimiento que debe cumplir el comité de personal al momento de evaluarnos. Y es importante que usted conozca eso también porque son sus derechos y tiene que procurar
¿verdad? Usted más que nadie, defender que ese proceso se lleve a cabo sobre sus méritos y sobre sus haberes de forma adecuada. Así que también es una manera de protegernos y de blindarnos para asegurarnos no solo de que nosotros cumplimos, sino de que nuestro proceso de evaluación se lleva a cabo de la manera correcta y de la forma que se ha establecido. En este caso quisiera que conversáramos, ¿verdad? Sobre algunas certificaciones que son importantes porque establecen elementos necesarios que desde mi punto de vista yo les recomiendo que ustedes tomen en consideración para que no solo el expediente con las evidencias, sino en esa narrativa que usted va a desarrollar con la carta que transmita al comité de personal o con la presentación que realice en su informe de haberes, tanto para la permanencia como para el ascenso en rango, usted se asegure de insertar, de incluir esos elementos y probar cómo usted los cumple. Por ejemplo, esta es una de las certificaciones que establece principalmente cómo se va a evaluar el personal docente, la certificación 113 2014-2015 del Senado Académico, y todas las demás que vamos a estar discutiendo aquí las tienen disponibles como recurso de este webinar a través de la página del SEA. Las agrupamos ahí para que las puedan tener ya disponibles con un fácil acceso, cosa que agradezco mucho al SEA por haberlo hecho. En este caso, esta certificación es la Guía General y Criterios para la Evaluación del Personal Docente del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Así que esta certificación es bien importante porque establece cuáles son los criterios de evaluación. Así que vemos en esta imagen que ustedes ven ahí con este texto, es una captura de ese documento. Mi recomendación, por ejemplo, cuando nos habla de cumplir con la misión de la universidad, es que usted se asegure a través de esa narrativa que expone cómo con sus haberes, su desempeño, su ofrecimiento académico y sus servicios, usted aporta al cumplimiento de la misión de la universidad. También que conozca las metas y los logros del recinto de Río Piedras para que pueda incorporar en esa redacción cómo usted apoya o contribuye a que se cumplan esos elementos de nuestro recinto y obviamente otros aspectos que están relacionados con la calidad de nuestra enseñanza o el servicio profesional y académico que brindamos. Podemos ver ahí cómo nos menciona estos 4 criterios principales que van de forma transversal a figurar en todos los procesos de evaluación que usted va a afrontar en la universidad, que son la enseñanza, la investigación, la creación y la divulgación del conocimiento. Así que usted, a lo largo de todo escrito que usted presente para ser evaluada, mi recomendación es que se asegure de que esa narrativa mencione cómo usted aporta en esos 4 elementos y es un recurso valioso para la universidad y para el cumplimiento de su misión y de las metas y logros que tiene concretamente este recinto. Asegúrese de que, por ejemplo, en este caso, que el punto 3 menciona esos 4 elementos, exponga usted también o tenga la certeza de que a partir de esta guía general, menciona de hecho en su contenido, esto es una guía que tiene más o menos como unas 25 páginas, y en ese contenido hay algo bien importante que tenemos que tomar en consideración, y es que expone el principio de mérito como la base que regirá el proceso de evaluación docente, especialmente en los ascensos y las permanencias. Y a nosotras, cuando nos hemos embarcado ya en este proceso porque estamos seguras de que cumplimos con esos méritos, nos resulta fundamental que sea el principio de mérito el que prime sobre cualquier otro criterio o cualquier otra decisión que se pueda tomar en nuestra universidad. Eso va a salvaguardar la integridad de todo el proceso de evaluación. Así que usted priorice en esta narrativa que usted va a elaborar la muestra de cómo usted cumple con esos elementos, y también es importante que usted sepa que en esta certificación se prioriza la calidad frente a la cantidad como criterio determinante de la excelencia académica, y también se establece la participación estudiantil como parte del proceso evaluador. Así que
Asegurémonos de probar en las evidencias que mostramos que aportamos a esa excelencia académica que nos requiere la universidad y tengamos también en consideración que la comunidad estudiantil no solamente es importante porque están dentro del salón de clases cuando nos toca cumplir, ¿verdad?, con esa parte de las múltiples funciones que tenemos que llevar a cabo, sino también que ellas y ellos van a estar presentes evaluándonos. En la Junta Administrativa hay representación estudiantil y puedo anticiparle que va a ser uno de los colectivos que va a mirar con mayor rigurosidad su expediente de permanencia y de ascenso en rango. Así que tomen en consideración eso para que se aseguren de poder cumplir no solamente con los estándares que establecen las instancias administrativas, sino también cumplir con las expectativas que tiene la comunidad estudiantil de nosotras como docentes, porque tienen una voz muy fuerte dentro de esos organismos de evaluación. Otra certificación que es importante que usted conozca al afrontar este proceso, que la conozca, que la repase, que la tenga en consideración. En este caso estamos hablando, ¿verdad?, de la certificación 87, 2018-2019, y aquí establece las normas para los procesos de reclutamiento, que son, ¿verdad?, cuando nos contratan, cuando obtenemos una plaza, el de nombramiento, que ahí entonces estamos hablando de los nombramientos probatorios, que es cuando, ¿verdad?, obtenemos la plaza y estamos en ese periodo de aproximadamente 5 años, y de evaluación, que puede ser tanto para la permanencia como para subir al rango de catedrático asociado o catedrático. En este caso, las 5 partes que ven aquí: reclutamiento, nombramiento probatorio, evaluación del docente, evaluación estudiantil de los docentes y recomendación para ascensos en rango. Asimismo, se divide la certificación. Así que, como pueden ver, hay un montón de pasos que incluye esta certificación y que son imprescindibles que nosotras conozcamos al momento de estar sometidas a un proceso como este. Este documento, esta certificación es especialmente relevante para las personas que solicitan una plaza porque presenta todo el procedimiento y los requisitos que deben cumplir. Así que las compañeras que se encuentran en un contrato temporal, esto es una certificación que deben revisar de forma detenida. Y también en el caso de las compañeras que se encuentran en un proceso de nombramiento probatorio, define qué es lo que debe ocurrir durante los años de evaluación hasta la permanencia y los ascensos en rango. Confío, ¿verdad?, en que cada facultad, a través de su comité de personal, le orienta adecuadamente sobre cómo debe transcurrir ese proceso, pero si usted no ha recibido esa orientación o la orientación que ha recibido no contesta algunas de las preguntas que usted tiene, o la orientación la recibió hace tiempo y en el tracto del camino pues ha habido, ¿verdad?, quizás una pérdida de memoria sobre el detalle, usted puede encontrar ese proceso detenido de cómo se va a evaluar año por año en esa permanencia, en ese ascenso en rango, en esta certificación 87 de forma concreta. Veo un par de preguntas. Les pido que abran micrófono y que las planteen porque no veo los nombres de quienes están preguntando. Buenos días, profesora. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Buenos Sí, días. es Francisco Ortiz Santini, ¿no? Lo Saludos. que quería tener, o sea, lo que quisiera tener claro es, porque parto del supuesto de que el tema gira en torno a si uno va a solicitar una plaza o si uno va a solicitar un ascenso dentro de la misma facultad o departamento, ¿no? Mi pregunta sería más bien si estas serán las mismas reglas de juego, en el sentido de si yo voy a solicitar una plaza o un ascenso, si es posible, a otra facultad u otro departamento dentro del sistema. Francisco, usted cuando plantea esa pregunta se refiere a solicitar una plaza a otra facultad, ya teniendo Eh, plaza en la unidad en, donde se encuentra, o solo siendo por contrato. no pensé en especificar si había alguna diferencia, no. Cualquiera de las dos circunstancias. Ok, mire, yo le soy bien sincera. Esto puede pasar que usted esté por contrato
en una facultad y que obviamente si pasa mucho tiempo y usted ve que no salen plazas, ¿verdad? Que en este recinto y en esta universidad en general, con las circunstancias económicas, sabemos que hay muchas plazas que han cerrado a lo largo de los años, que las personas se jubilan y las congelan y no las vuelven a abrir, así que lamentablemente sí suele ser hasta cierto grado habitual que de momento estemos muchos años por contrato en una unidad académica y vemos que no salen plazas y no salen plazas y pues consideremos la posibilidad a partir de nuestra experiencia profesional y nuestra titulación de que si sale una plaza en otro lugar, pues solicitarla. En Correcto. ese caso, estas certificaciones y estos procesos aplican igualmente. Claro, usted en ese caso tiene que considerar el manual, por ejemplo, para la plaza, pues tiene que considerar la carta contractual y el proceso de evaluación que establece la unidad a la que usted interesa solicitar esa plaza. Como le comentaba, le soy bien sincera, yo desconozco si usted ya tiene plaza en una unidad académica partiendo de la otra situación hipotética, ¿verdad? Que estamos planteando. Si usted tiene plaza ya en una unidad, por ejemplo, hipotéticamente, yo tengo plaza aquí en la Facultad de Comunicación y quiero optar a la plaza de la Facultad de Humanidades, desconozco si el proceso que se comenzó en la primera unidad se le da continuidad en la unidad siguiente o si se empieza desde cero. No, no le puedo responder esa pregunta porque sinceramente no lo sé. Pero si Oh, usted está por contrato en una ujú. unidad y aspira a la plaza en otra unidad académica, este proceso no varía. Porque lo único que lo único que puede tomarse en consideración que usted estuvo por contrato en la otra unidad académica es si estuvo trabajando de forma a tiempo completo, de forma ininterrumpida, porque a fin de cuentas ese tiempo que usted tiene, quien lo calcula es el Departamento de Recursos Humanos, ¿verdad? La Oficina de Recursos Humanos de nuestro recinto. Así que sea en una unidad académica o en otro, si estuvo a tiempo completo de forma interrumpida, ese tiempo va a ser contabilizado para efectos del ascenso en rango. Pero el hecho de que usted esté por contrato en una unidad académica no altera el hecho de que las certificaciones y el manual de personal que tendría que, en ese caso yo les recomiendo que evalúe, ¿verdad? Para asegurarse de que cumple de cara a esa convocatoria de plaza, va a ser de la unidad a la que usted aspira a integrarse a través de un nombramiento probatorio. Espero con eso haber al menos contestado parcialmente su Mm, duda. sí, no, 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 muy, más que satisfactoria la respuesta, se lo agradezco inmensamente. ¿Cómo no? Gracias. ¿Había Eh, otro compañero o sí, compañera tengo así? aquí una pregunta del doctor Héctor Aponte. Él tiene la mano levantada y escribió también en el chat. No sé si quiere prender el micrófono o quiere que lea el mensaje. Sí, 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 es que no sé si es el foro para preguntar esto, porque tengo una pregunta específica sobre la certificación 87 de 2018-2019 que Ujú, establece el programa de mentoría y establece lo que llama un plan de desarrollo académico integral del docente. ujú. Entonces, no sé si puedo hacer la pregunta sobre el plan. Ok, podemos conversarlo si quiere al final de la presentación. Yo Perfecto, muy sí, por bien. ejemplo, con el proceso de mentoría, sí, ¿verdad? Esto es importante como comentaba, no solo para asegurarnos nosotras de cumplir, sino para salvaguardar nuestros derechos. Si usted entra en un proceso de nombramiento probatorio, su unidad tiene que proveerle un mentor. Y ese mentor o esa mentora obviamente tiene que ser de su unidad académica. Lo ideal no siempre ocurre. Por ejemplo, tenemos circunstancias en este recinto en el que hay unas unidades que son más grandes que otras, así que eso unido a la poca cantidad de plazas docentes que hay, quizás complica la disponibilidad o la cantidad de colegas que hay en un con un rango superior al que nosotras tenemos, pero en la medida en que sea posible, usted tiene que tener un mentor durante todo este proceso del nombramiento probatorio y ese mentor debe ser de un rango superior al de usted para que obviamente a partir de la experiencia pueda orientarle y hacer posible de su área. Esto pues depende, ¿verdad?, de la disponibilidad que haya en la unidad académica, pero ese mentor es bien importante
porque el proceso de evaluación se establece en la certificación como un proceso formativo y usted podría argumentar que no recibió la formación necesaria si no contó con el derecho del mentor que estaba establecido en la certificación. Así que eso ciertamente es bien importante. Un poco a partir de lo que usted comentaba, doctora Ponte, hay planes, yo le puedo contar a partir de mi experiencia que una vez entré en el nombramiento probatorio, el comité de personal de mi unidad me solicitó un plan, ¿verdad? Un plan de trabajo que establezca anualmente cómo yo espero cumplir con esos requisitos que están recogidos en la carta contractual. Así que ese plan se presenta al comité de personal. Mi experiencia fue bien grata porque una vez lo recibieron, tuve una reunión con la retroalimentación del comité en el que en esa reunión me dejaron saber, ¿verdad? Me dieron recomendaciones, me hicieron observaciones sobre ese plan que yo tenía trazado. Y la idea es que anualmente haya un proceso de seguimiento en el que se mida cuáles de los haberes que usted estableció o que proyectó anualmente cumplir, se cumplieron, cuáles no, cuáles faltan. Así que ese proceso evaluativo también es formativo y se da mano a mano con ese comité de personal. Como les dije anteriormente, el comité puede cambiar. Así que el manual y la carta contractual van a ser las guías que esos colegas que tomen el batón en el comité de personal van a poder utilizar para saber en qué punto usted se encuentra. Continúo, si tienen alguna duda, levanten la mano o le pueden decir al joven estudiante que nos está ayudando hoy. Agradezco mucho Tengo eso dos porque es que, preguntas más, por si sí, es que acaso. yo no veo el chat, por eso les Sí, pido ¿sabes? que levanten la mano. Por eso tengo dos preguntas más. No sé si quiere que se hable ahora o quiere contestarlo al Sí, cómo final. no. Sí. Dice, se espera que el personal docente por contrato, docente sin plaza, sea evaluado cada semestre. Em, El manual bueno, por lo menos el manual de evaluación docente establece que todo el mundo debería ser evaluado. Yo no sé si los recursos en las unidades académicas dan para que sea por semestre, pero yo les recomiendo que usted haga la solicitud de que sean evaluados por lo menos una vez cada año académico. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque cuando usted presente, si usted está presente, si usted está por contrato y a usted le interesa optar a una plaza, esas evaluaciones positivas le pueden ayudar en ese proceso de evaluación porque van a ayudar, van a servir de evidencia al punto 1 de calidad de la enseñanza. Así que ciertamente cuando hay una situación o un panorama generalizado de, vamos a llamarle precariedad, como vivimos lamentablemente en este país, en esta universidad y en este recinto, pues hay compañeros, ¿verdad?, que tienen que priorizar, porque si están en el comité de personal 2, 3 personas y hay un cuerpo docente muy grande, suele priorizarse a las personas que necesitan esa evaluación dentro de su proceso, ¿verdad? El proceso o del nombramiento probatorio o del ascenso en rango. Pero si usted es una profesora o es un profesor por contrato, y a usted le interesa aspirar en un momento dado a una plaza, o sea, que está haciendo una apuesta por una trayectoria académica, mi recomendación es que contacte con el comité de personal y solicite que por lo menos una vez al año le evalúen. Todo el mundo debería ser evaluado, eso es lo ideal. No siempre ocurre, pero a usted le conviene y le interesa tener esa evaluación positiva para colocarlo dentro de ese expediente que va a presentar para la convocatoria de la plaza. ¿Cuál es la segunda pregunta? Ok, la segunda pregunta sería, ¿las plazas son transferibles de un recinto a otro estando en probatoria? ¿Comenzaría desde cero? Discúlpame que se me fue la pregunta. Ujú. ¿Comenzaría desde cero una vez se mueve o se convalida algún año de la plaza en el otro recinto en que estuvo? Mire, esa es una gran pregunta y yo no tengo la respuesta para ella, sinceramente. Yo le puedo decir desde mi experiencia que llevo 8 años en este recinto, es que la transferencia de plazas a otro recinto se menciona como si fuera un unicornio. Es la mejor manera de decirlo. Yo no conozco a ninguna persona ni en ninguno de los comités de trabajo que he estado
he conocido de la circunstancia en el que una plaza que un docente haya obtenido se haya trasladado. Si alguien conoce esa situación de las compañeras que están aquí, le pido que por favor la comparta, porque yo desconozco cómo es la normativa y personalmente no conozco a personas que le haya ocurrido. Veo que hay 2 personas que levantaron la mano, quizás puedan aportar a esa pregunta, cosa que yo también voy a agradecer. Noraida, aquí. Buenos días, saludos. Buen día. Bueno, sí, llevo 20 años ya, ¿verdad? En el sistema y sí conozco de casos que se han dado de traslado de un recinto a otro. Pero en esos casos, el recinto tiene que ceder la plaza. O sea, si un profesor de X recinto se quiere mover a otro, tiene que, número uno, el recinto al cual le pertenece la plaza, cederle esa plaza al otro recinto para que entonces el otro recinto reciba a la persona, como uno dice, con todo y plaza. Pues obviamente ahí sale perdiendo el recinto que cede la plaza. Así que son cosas que no suelen ocurrir. Lo otro que puede ocurrir es que si, por ejemplo, eres catedrático asociado y en otro recinto surge una plaza, o sea, ya la plaza está disponible de catedrático asociado, pues entonces sí te pueden reclutar con tu rango, ¿no? De catedrático asociado, porque te estarías moviendo a una plaza con el mismo rango, pero abandonas tu plaza, ¿no? De un recinto, pero el nuevo recinto sí te reconoce en muchos casos tu rango, ¿verdad? Lo mantiene porque te estás moviendo a otro recinto. Mi caso fue diferente porque mi plaza en el recinto de Carolina era de bibliotecaria docente, ya yo era bibliotecaria 3 cuando surge la plaza de docente de sala de clase, ¿verdad? Catedrática auxiliar acá en Río Piedras, solicito, me reclutan, pero no me reconocieron mi rango 3 porque era de bibliotecaria y que no era equivalente a docente de la sala de clase. En algunos casos, ¿verdad? Se puede entender que no debió haber ocurrido, pero en ese momento esa fue la explicación que yo recibí. O sea que ocurre, pero de forma bastante extraordinaria, y si se mueven de una plaza a otra, o sea, de un recinto a otro, tienen el riesgo de que les reconozcan el ascenso en rango, pero la plaza comienza desde cero. Bueno, tus años de servicio te los tienen Están, que reconocer. O claro, sea, si en el caso mío ya yo llevaba 9 años en el sistema, ¿verdad? De la universidad, así que ese tiempo no se pierde, en ese sentido no. Pero sí, si estás entrando en otra plaza, sí va a depender, ¿verdad? De cómo lo interpreten, si entras nuevamente en un probatorio o no. En mi caso, sí yo pude lograr que por lo menos mi tiempo probatorio fue menor, pero sí pasé nuevamente por años de probatorio. comprendo. Gracias por compartir la experiencia y por darnos esa luz de conocimiento en esa área. Veo también que hay otra mano levantada, entiendo que sobre el mismo tema. Hola, es Héctor otra vez, Héctor Aponte Arequín. Sobre este tema, quiero aclarar, ¿verdad?, que lo que voy a decir no representa ninguna normativa ni ningún departamento, simplemente es a base de mi experiencia como decano asociado de asuntos académicos de la Facultad de Educación y luego como ayudante especial de la rectora aquí en Río Piedras. Los traslados, contestando a la pregunta, es correcto lo que menciona la doctora Noraida Domínguez, los traslados son posibles. No siempre tiene que cederse una plaza, puede haber intercambios de plazas si es el mismo rango. Si el recinto receptor identifica los fondos de esa plaza, la persona puede llegar a ese recinto y el recinto que cedió la plaza puede iniciar un proceso de reclutamiento para sustituir esa plaza que perdió. Eso es lo que se llama el traslado con fondos o traslado sin fondos. En el contexto de la movilidad docente han ocurrido muchos, es muy común. Tal vez para algunos de ustedes no sea muy común, pero en rectoría yo atendí sobre 27 casos de traslado, nada más del recinto de Río Piedra.
y de distintos tipos, traslado con fondos o traslado sin fondos, de acuerdo con las necesidades, departamentos de otras unidades que están cerrando y hacen disponibles sus recursos. Hay necesidades en el recinto de Río Piedras y esa persona que llega al recinto de Río Piedras se le reconoce tanto el rango como los años de servicio y, y la especialidad, sobre todo, en la que va a enseñar. Por un lado. Ahora, el caso que presenta la doctora Noraida Domínguez, hay dos, en términos de recursos humanos, hay dos, y de nuevo, no soy especialista en recursos humanos, pero estoy hablando a base de mi experiencia. Hay dos términos muy importantes. Bueno, primero, no es transferencia, es traslado. Porque transferencia se da cuando hay profesores que llegan y se honra su ingreso a la universidad sin que pasen por un proceso muy excepcional, y es profesores de mérito excepcional que vengan de universidades reconocidas en Estados Unidos. Eso es transferencia y eso sí que es un unicornio. Ahora eso sí que es bien raro, pero ha sucedido, pasó en naturales. Los traslados, pues como dije, se pueden dar de esas dos situaciones siempre que la clasificación sea la misma. Y ahí es que voy a entrar un poco en lo que es categoría y clasificación. Para recursos humanos, la categoría de todos nosotros es la misma, es docente. Seamos bibliotecarios, investigadores, que eso es mi caso, yo soy investigador, catedrático, trabajador social, psicólogo, creo que ya los mencioné todos. Las categorías docentes. Bibliotecario, trabajador social, psicólogo, catedrático e investigador. Y extensión agrícola, y especialista de extensión agrícola para Mayagüez. Esas categorías docentes, eso que acabo de mencionar son las clasificaciones dentro de la categoría docente. Si la categoría y la clasificación es la misma, se tiene que honrar todo de recinto a recinto. Si la categoría es la misma, que es docente, pero la clasificación es distinta, que es el caso de la doctora Noraida Domínguez, entonces hay un elemento de discreción. Así que la unidad que recibe, en ese caso la doctora Noraida Domínguez, probablemente la razón por la que no le honraron el bibliotecaria 3, que es equivalente a catedrático asociado, y eso sí que es equivalente en términos de salario, etcétera, y en términos de evaluación, si no se lo honraron fue por un elemento de discreción de la unidad, porque la clasificación es distinta. La categoría es la misma docente, pero la clasificación es distinta. Por eso es que yo digo que no debió haber ocurrido, porque, ¿verdad? Es mi opinión, y luego expliqué que es en mi opinión, porque responde a un elemento discrecional. Y hay casos en que, pero debo decir que mi opinión está fundamentada en que en otros casos que verifiqué, la norma, lo usual es que se respetan esas equivalencias. Así que un bibliotecario 3, un trabajador social 3, un psicólogo 3, una extensión agrícola 3, todos esos, el número 3 es equivalente a lo que sería en catedrático auxiliar, perdón, asociado. Siempre hay el primer número sería lo que sería equivalente a instructor, y todos los demás pues siguen la estructura de las tres categorías. En el caso de investigador son las mismas que catedrático: investigador auxiliar, investigador asociado, investigador, igual que catedrático auxiliar, asociado, investigador, catedrático. Y por eso es que ahí, y es una pregunta que es general, que también al final quizás la voy a hacer, que es el elemento de discreción que tienen las unidades. Y en la mayoría, en gran parte de la normativa, siempre hay alguna anotación sobre ese elemento de discreción, porque puede ser que un docente a su tercer año o a su cuarto año de un periodo probatorio entienda que se puede someter al ascenso en rango, pero va a depender también de la discreción que tenga la unidad. Gracias Así que por el elemento mencionar eso. discrecional es bien, bien importante. Gracias por mencionar eso, doctora Ponte, porque justamente eso era lo que iba a abordar ahora. Agradezco muchísimo, ¿verdad?, los comentarios de la doctora Domínguez y del doctor Aponte. Creo que ahí sí que nos dieron
mucha más luz sobre el proceso, y justamente porque esa palabra de discrecional puede ser tan arbitraria en algunas ocasiones, por eso es tan importante que conozcamos al dedillo estas certificaciones, porque son las que nos van a ayudar a saber cuándo el proceso puede ser discrecional y cuándo no. Y a nosotras, o sea, nosotras somos las primeras que debemos estar al tanto de eso para poder plantarnos y decir, mira, esto está yendo por normativa, pero esto se atendió de forma discrecional cuando no necesariamente es así. Y con ese elemento discrecional tengo aquí el último punto del Decanato de Asuntos Académicos. Voy a discutir unos previamente porque el decanato es una de las instancias más rigurosas que usted va a enfrentar a lo largo de este proceso, y es importante, ¿verdad?, que conozca qué es lo que normalmente ocurre allí o cuáles son los criterios que el decanato va a utilizar para poder evaluarle. Como yo les comenté desde el comienzo del webinar, la evaluación del Decanato de Asuntos Académicos es bien pormenorizada. Va a ir a punto por punto, detalle por detalle, al dedillo. Son empleados, perdone, que se ve la pantalla encima de la otra. Ok, discúlpenme. Es que estaba tratando de tenerles a ustedes en... Sí. ¿Pueden corroborar? Sí, gracias, les agradezco mucho. Revisan detalle por detalle, y esta unidad, la persona encargada de evaluar los expedientes que le llegan, justamente abre su carta contractual y va punto por punto con ella. Hay un asunto bien importante que me gustaría aclararles, porque me parece que es bien valioso, sobre todo para quienes estuvimos trabajando por contrato desde tiempo previo a obtener la plaza y comenzar con nuestro nombramiento probatorio. Y de todas maneras, esto me parece que es relevante para todas las compañeras, aunque estén por contrato. Si usted estuvo por contrato X tiempo, por ejemplo, en mi caso, yo estuve 5 años por contrato a tiempo completo antes de obtener el nombramiento probatorio. Ese tiempo a tiempo completo de forma ininterrumpida, Recursos Humanos lo contabiliza. Y cuando usted se presenta a la convocatoria de la plaza, usted puede presentar todos los haberes que ha cumplido hasta ese momento en que la plaza se convoca. Una vez usted obtiene el nombramiento probatorio, aunque el tiempo que estuvo trabajando a tiempo completo por contrato se contabiliza, los haberes que usted utilizó para presentarse a la convocatoria de plaza se quedaron en cuando usted obtuvo la plaza, y por lo tanto, para efectos de mérito, usted está empezando desde cero. Es decir, que cuando comience el periodo del nombramiento probatorio, a partir de ahí, tanto para obtener la evaluación de ascenso en rango, como para aprobar y obtener, ¿verdad?, aprobar su evaluación con carta contractual y obtener su permanencia, los haberes que va a contarle el comité de personal y el decanato de asuntos académicos se va a encargar de que así sea, son los que realizó a partir del momento de la plaza. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que cuenta, o sea, porque el tiempo se contabiliza para efectos de acreditarlo, y por eso es que muchas de ustedes probablemente recibieron la carta de que se pueden presentar a la evaluación de ascenso en rango a partir de la contabilización que hizo Recursos Humanos del tiempo que usted lleva en el recinto, pero los haberes no se acreditan. Usted los obtuvo hasta la plaza, ahí cuando tuvo la plaza partió desde cero su carrera académica, y lo que le van a contar es lo que haya hecho a partir del nombramiento probatorio en adelante. Por lo tanto, les comento esto porque hay ocasiones en las que se malinterpreta este principio de acreditar tiempo con acreditar haberes, que no es lo mismo, y quizás entonces nos sentimos tentadas a presentarnos a la permanencia porque, mami, tienen que acreditar el tiempo que yo estuve por contrato a tiempo completo antes de obtener la plaza. Eso no va a ocurrir si usted no ha cumplido con
todos y cada uno de los méritos de la carta contractual, porque los méritos que usted tenía antes, como quien dice, ese crédito de esos méritos los gastó al obtener la plaza. Así que empieza desde cero a partir del nombramiento probatorio. Y el Decanato de Asuntos Académicos revisa rigurosamente que usted no presente haberes previos al nombramiento probatorio si está presentándose para el ascenso en rango o para la permanencia. Como les comenté anteriormente, un punto bien importante, si usted se está presentando durante el periodo de nombramiento probatorio al ascenso en rango, debe cumplir con al menos 3/4 partes de la lista de requisitos que tiene su carta contractual. En el caso de la permanencia, tiene que cumplirla en su totalidad. Así que esto requiere, ¿verdad?, una organización previa y por eso es tan valioso ese plan de trabajo que usted elabora y que comunica y discute con su comité de personal, porque es lo que le va a asegurar de que en esos 5 años usted cumpla con el 100% y no quiere pasar por el mal rato de que cuando le toque la evaluación de permanencia usted tenga algún haber sin cumplir todavía. No es lo ideal, ¿verdad? Después de que hemos pasado tanto trabajo, perder la plaza porque se nos ha quedado un criterio o algún requisito por cumplir. Y otro elemento bien importante, y ahí viene el punto discrecional que mencionábamos hace unos minutos en el diálogo, un candidato o una candidata puede presentarse a la evaluación de la permanencia antes de los 5 años e incluso si cumple, si tiene el 100% de su carta contractual, para que pueda tener ese nombramiento permanente antes de los 5 años, tiene que pedirlo al comité de personal de su unidad. El comité de personal debe evaluar su solicitud y debe avalarla. Y el decano o decana de su facultad también tiene que avalarla. Pero no es que tiene la obligación, sino de que para que usted logre esa permanencia, debe ser aprobada en esas 2 instancias y en la normativa se establece que la decana o el decano de su facultad tiene la discreción, no es la obligación. Así que tómelo en consideración al momento de evaluar, ¿verdad?, los haberes que usted tenga y esa carrera que esté emprendiendo, si tiene garantías o posibilidades de obtener esos 2 avales y si vale la pena entonces meterle el turbo para obtener ese nombramiento permanente antes de los 5 años, porque si usted no va a tener el aval de ninguna de esas dos instancias, aunque complete los haberes antes de los 5 años, a los 5 años es que será evaluada o evaluado. Así que eso tómelo en consideración también. Finalmente, la última instancia que va a evaluar en un proceso de evaluación para ascenso en rango va a ser la Junta Administrativa. Y aquí tenemos 4 certificaciones que son relevantes para efectos de usted presentarse a ese proceso de evaluación. Estas certificaciones también están disponibles como recurso de esta actividad en la página web del Centro de Excelencia Académica. Y les menciono brevemente, ¿verdad?, cuáles son los elementos que incluye cada una de ellas para que comprenda, ¿verdad? Porque es importante que usted también las revise, las lea y pueda incorporarlas como referencia constante al momento de elaborar su expediente. La certificación 31 de 2023-2024 es la que establece desde a partir de mayo de 2024, o sea que esto ya se aprobó, pero no funciona de forma retroactiva, para que estemos claras quienes estamos antes de esa fecha de mayo de 2024. Se establece que si se desea realizar una enmienda a una de las cláusulas de la carta contractual, debe realizarse ese cambio antes de finalizar el 2º año del nombramiento probatorio. Ese es el primer requisito. Y el segundo requisito, que todas las partes deben estar de acuerdo. Así que si usted está entrando en un proceso de nombramiento probatorio dentro de ese periodo, es una certificación que le atañe a usted. Si es previo o no. La certificación 27 de 2022-2023 establece un cambio bien importante y esto es relevante que lo conozcamos. Casi todas las cartas contractuales establecen que durante nuestro nombramiento probatorio, quienes somos docentes, vamos a tener una carga académica de clases, ¿verdad?, de
de 9 créditos y hay otros 3 créditos que se nos otorgan para poder cumplir con los requisitos de investigación y publicación que requiere nuestra carta contractual. Así que, en principio, la carta contractual establece que las personas que se encuentran en un nombramiento probatorio no tendrán una carga mayor de 12 créditos, ¿verdad? 9 de clases y 3 de investigación. Sin embargo, esa certificación 27 que fue aprobada por la Junta Administrativa cambia las reglas de juego y establece que las personas que se encuentren en un nombramiento probatorio pueden alcanzar hasta 18 créditos en su carga académica, independientemente de lo que establezca la carta contractual. Sin embargo, ese aumento debe ser avalado por el comité de personal de la facultad a la que pertenece esa docente. Así que es importante que usted conozca esto porque aunque la carta contractual establezca 12 créditos, como por ejemplo establece la mía, la carta contractual queda debajo a nivel jerárquico de la certificación 27 que es de la Junta Administrativa. Así que tómelo en consideración. Esa carga académica puede aumentar, pero tiene que ser avalado por el comité de personal de su unidad académica. Finalmente, tenemos la certificación 38 2023-2024 y esa certificación a quienes están en el proceso de evaluación de ascenso en rango les va a ser bien útil porque esa certificación establece el plan de trabajo para el año académico 2024-2025 de la Junta Administrativa. ¿Y por qué me debería interesar el plan de trabajo de la Junta Administrativa? Porque tiene el calendario y esa certificación entonces establece el plazo de entrega de ustedes, ¿verdad? Más allá de, aparte de que se los haya dicho su unidad académica, también establece cuándo será evaluado, cuándo se tiene que hacer el envío de expedientes, cuándo se tienen que hacer las recomendaciones, cuándo se reúne la Junta Administrativa para ver esos expedientes. Así que ese proceso que comienza con la ¿verdad? Ese proceso que comienza con la entrega de su expediente, que ahí usted está meses esperando, ansiosa de saber qué va a pasar, si fue avalada o no, si fue aprobada o no, pues tener a disposición el plan de trabajo y ese calendario para que sepa en qué fechas van a reunirse para evaluar, para discutirlo, le va a generar un poco de tranquilidad para que no esté expectante sin saber cuándo va a finalizar este proceso. Y la certificación 22 2023-2024, disculpen la errata, establece, ¿verdad?, las listas de ascenso en rango y reclutamiento y en ese caso específicamente habla sobre el manejo presupuestario de listas de ascenso y los plazos de entrega de las instancias inferiores. ¿Por qué es importante que usted conozca lo del manejo presupuestario? Porque es muy probable que haya escuchado, y esto tan reciente como este pasado año académico ocurrió, debido a la situación presupuestaria del recinto, no siempre se otorga el ascenso en rango al momento de ser avalado o evaluado por la Junta Administrativa, porque si no hay el presupuesto necesario para poder otorgar ese ascenso en rango, el ascenso en rango se queda, como quien dice, en suspenso. La evaluación se realiza, pero no entra en efectividad hasta que no hayan los chavos. Es tan sencillo como eso. Y esa certificación es la que habla de este punto. ¿Qué ocurre cuando a usted le evalúan y no hay dinero para que ese ascenso en rango entre en vigencia? Pues le colocan en lo que se llaman aquí las listas. Y esas listas entonces, en esas listas caen esos docentes que aprobaron el proceso y según va apareciendo las partidas presupuestarias, se van identificando, pues cuando haya el dinero, entonces ese nombramiento se vuelve efectivo, ¿verdad? Ese ascenso se vuelve efectivo. Así que esa es la certificación que establece el tema de, ¿verdad? Del dinero. El ascenso en rango no se solicita exclusivamente por una remuneración económica, es un reconocimiento de su valor, de su excelencia académica como docente, pero tampoco vamos a ser ilusas, todas necesitamos comer y necesitamos cobrar, así que también nos interesa que ese reconocimiento académico y profesional que se nos da, pues también vaya acompañado de un debido ascenso económico. Y ahí es donde usted puede encontrar información al respecto.
Aquí les presento una breve imagen que recoge ese calendario que les comenté de la Junta Administrativa. Pueden tener más detalles en la certificación 38, pero quería presentárselos simplemente para que usted vea cómo están delimitados claramente los plazos que deben seguir, y muy probable quienes nos estén acompañando y estén prestas a someter su expediente de ascenso en rango para este año académico. Como pueden ver, la fecha que tienen límite establecida por la Junta Administrativa es el viernes 15 de noviembre de 2024, y ahí tienen las fechas sucesivas con el resto de las evaluaciones que realizarán las demás instancias evaluadoras. Nuestro segundo paso, organizarnos. Y en este caso es bien importante porque muy probablemente usted va a tener que recopilar información y evidencia hasta debajo de las piedras para este expediente. Los expedientes son bien extensos, así que una recomendación que yo le hago es que si no se lo ha comunicado todavía a su comité de personal, consulte con su comité de personal si usted puede presentar el expediente de forma digital o tiene que ser exclusivamente de forma impresa. Los tiempos van cambiando, pero no siempre las normativas van a ese mismo ritmo. Así que asegúrese de cumplir con el formato, consulte ello, porque no es lo mismo entregar un expediente digital que tener que entregar cajas con miles, porque no estamos hablando de cientos, estamos hablando de miles de documentos o de hojas que va a tener su expediente de ascenso en rango. Así que eso es importante que lo tome en consideración. Montar un buen expediente toma tiempo, tómalo en consideración. Es clave la organización para poder cumplirlo. Le puedo decir desde mi experiencia que en mi caso, que yo me presenté a este proceso evaluativo el año pasado con una carga académica, ¿verdad? Que acompañaba esta labor que realizaba fuera de horas de clases. A mí me tomó realizar mi expediente, montar mi expediente como yo quería, me tomó 8 semanas. Yo estuve 2 meses dedicándole varias horas todas las tardes, desde septiembre hasta noviembre, que tuve que entregar. Mi expediente tenía 2.420 páginas, así que solo les comento esto. El tuyo no tiene por qué tener tantas, pero para que tengan una idea de que cuando yo les digo que se organicen, eso es clave porque les va a asegurar llegar a tiempo a ese plazo, cumplirlo y no dejar la salud en el camino, cosa que es bien importante a día de hoy, ¿verdad? Así que mis recomendaciones de cómo pueden organizarse son solo recomendaciones. Esto no forma parte de ninguna de las normativas que hemos visto anteriormente. Las comparto humildemente a partir de mi experiencia y de mis errores, que espero que ustedes no tengan que afrontar y que cometer para que puedan tener la vida más fácil en este proceso, ¿verdad? ¿Cómo usted se puede organizar? Separe un periodo de tiempo con anticipación y dedíquelo exclusivamente a esa tarea de forma constante. Varias horas, poquito a poquito, pero de forma regular. No, por favor, no procrastine con un proceso como este. No diga, ay, eso yo lo voy a sacar 2 semanas antes de la fecha. No hay manera de hacerlo de esa manera. Podría hacerlo, pero va a ser de mala manera, todo va a estar desorganizado, le va a hacer la vida más difícil a las demás instancias. Y créame, usted no quiere hacerle la vida más difícil a los demás porque es mucho más fácil decir que no que decir que sí. Así que si lo suyo está organizado, está claro, está bonito, está legible, va a agradar muchísimo más y va a tener más posibilidades de que pueda ser evaluado en todos sus méritos. Yo no le estoy diciendo que con eso lo va a aprobar el proceso de evaluación, pero sí va a tener una mejor disposición de que las instancias evalúen todo lo que se encuentra ahí. Si el expediente está desorganizado, es caótico, la gente no va a querer trabajarlo. Así que el tiempo es fundamental para que pueda asegurarse de tener un buen expediente. Algo que también es bien importante, sobre todo porque estamos corriendo contrarreloj. Usted ahora mismo tiene 5 semanas. Si partimos de la premisa de que va a presentarse para el ascenso en rango el 15 de noviembre y no ha buscado un solo documento, solo tiene 5 semanas, tomando en cuenta de que da clases, de que la semana que viene hay que entregar las evaluaciones parciales, porque tenemos vida, tenemos familia, queremos incluso darnos el lujo de dormir un par de horas todos los días. Así que tomando en cuenta esos elementos, el primer consejo que yo le puedo dar con respecto a la recopilación de la información y de las evidencias es que usted, después de haberse leído
esas certificaciones y ese manual de personal y esa carta contractual que establece lo que usted necesita aprobar, una vez usted tenga claro eso, empiece a solicitar las evaluaciones o las cartas de referencia que usted necesita de otras personas. ¿Por qué? Porque esa es evidencia que usted necesita en su expediente, pero no depende únicamente de usted. Tiene que tomar en consideración que hay muchos documentos que no todos dependen del tiempo que usted le pueda dedicar, sino que dependen de otras personas que también tienen sus respectivas responsabilidades y cargas académicas. Así que muy poco probable que usted pida una carta de referencia sobre un taller que presentó, sobre un curso que impartió, sobre una conferencia que organizó. Si usted ya tiene esas evidencias maravillosas, pero si lo hizo, realizó ese haber y en su momento no le dieron una documentación que evidencie y tiene que empezar a pedirla, hágalo desde ahora porque muy probablemente aquí es donde usted va a tomar en consideración que la gente se puede tardar y que estamos pidiéndole que hagan ese ejercicio, así que tampoco vamos a estar en la actitud de ajorarles y que no nos lo entreguen nunca o nos lo entreguen de mala manera. Así que usted de forma bien profesional, bien amable, rompa a pedir esas cartas de referencia, rompa a pedir esas evaluaciones de forma inmediata para darles tiempo suficiente para que esa otra persona pueda realizarlo. Con las evaluaciones me refiero a que en muchos casos el manual de personal docente establece que usted será evaluada como integrante de los comités a los que pertenece dentro de su facultad o que perteneció y o como coordinadora de esos comités. Así que ese es un proceso que toma tiempo si usted lleva muchos años en la unidad académica trabajando, porque debe entonces comunicarse con sus actuales colegas del comité y con sus antiguos colegas, pedirles que le evalúen y que les remitan de vuelta esa evaluación. Y en el caso de los comités que usted coordinó, también entonces tiene que pedirle a todos esos integrantes que estuvieron en el comité mientras usted coordinaba que le evalúen. Así que como puede ver, se multiplican los documentos que ya tenemos que empezar a solicitar. Una vez usted ya, eso es enviar emails a todas estas personas, las evaluaciones que esas personas les hagan, es importante, son confidenciales, usted no puede verlas, así que comuníquese con esas personas y remítales el correo electrónico del comité de personal o de los integrantes del comité de personal para que esas evaluaciones no pasen por usted porque usted no puede verlas y que lleguen directamente a esas personas. O mejor aún, mi recomendación, en esa orientación que tenga con el comité de personal o solicite, ¿verdad?, una consulta si no se lo han aclarado, plantee si el comité de personal va a pedir directamente esas evaluaciones o si lo hace usted. En cualquier caso, no debe, la respuesta con el documento evaluativo no debe pasar por su mano. Segundo, agrupe las evidencias de los haberes realizados por carpetas, según los criterios de evaluación que ya vimos que están establecidos tanto en la carta contractual como en las certificaciones. Calidad de la enseñanza, servicio, investigación y creación, publicación y divulgación. Va a ser tanta la documentación que usted va a tener en su expediente que es mejor que la tenga organizada por criterios y por fechas. Así que de esta manera vamos evidenciando qué tenemos y de esta forma, si nos acordamos de algún mérito o algún haber que hemos realizado y que no tenemos evidencia, ya sabemos dónde agruparlo. Va a ser mucho más fácil poder llevar a cabo esa labor de verificación de los documentos recopilados. Si tu evaluación es para el primer ascenso en rango, ¿verdad? Si te estás presentando de catedrática auxiliar a catedrática asociada, separa los méritos en dos periodos. El de contrato temporal y el de contrato probatorio. No siempre ocurre así. Quizá usted entró a una plaza y nunca pasó por el proceso de contrato temporal, ¿verdad? Pues en ese caso no tiene que hacer esto. Pero si usted estuvo un periodo de tiempo previo como profesora por contrato en la universidad y después entonces fue que obtuvo la plaza, mi recomendación de cara a facilitarle la evaluación ante el Decanato de Asuntos Académicos, que es quien va a evaluar esto en estas dos categorías,
es que usted separe en ese expediente evidencias durante contrato temporal y evidencias durante nombramiento probatorio. ¿Por qué? Porque así como les dije, que usted cuando comienza con la plaza, comienza en cero para la permanencia, pero al menos para el primer ascenso, que es el de catedrática asociada, ¿verdad? De catedrática auxiliar a catedrática asociada, en ese primer ascenso sí le van a contar todo lo que ha hecho. Así que aproveche esa oportunidad para recopilar toda la información que tiene de contrato y hasta ese momento de nombramiento probatorio, pero asegúrese de dividirlo en dos partes porque ahí es que ellos van a mirar si usted cumple con el 75% de su carta contractual o no. Y no crea que por ponerlo todo junto los va a poder confundir y va a pasar el gato por liebre. Lo que va a hacer es que va a dificultar el proceso de evaluación y las posibilidades de que esa evaluación se pueda llevar a cabo de forma rápida, fluida y obviamente positiva, pues se van a reducir. Recopile toda la evidencia posible. Toda evidencia es poca. ¿Por qué le digo esto? Porque a lo mejor usted piensa, ay, esto fue una charla boba que yo di aquí, a lo mejor no vale la pena. Todo cuenta. El proceso de evaluación de ascenso en rango es como si usted estuviera pescando puntos. La verdad que puede sonar bien coloquial, pero básicamente es así. Usted va a estar constantemente viendo una tabla con la puntuación que otorga cada mérito y lo que usted quiere es asegurarse de tener el máximo de puntos en todas las áreas para que no haya ninguna duda de que usted es merecedora de ese ascenso. Así que toda evidencia que usted pueda recopilar que pruebe la actividad que usted está diciendo que hizo, inclúyala. Una vez usted entregue el 15 de noviembre su expediente, no va a poder incluir evidencia adicional. Eso ocurre solamente en casos excepcionales en los que una instancia superior solicita directamente evidencia y si se la solicitan, usted puede presentar exclusivamente lo que le pidieron. Pero una vez usted somete el expediente, no le van a dejar añadir nada más. Así que si está en su poder recopilar todo lo que evidencie que usted cuenta con los méritos para obtener ese ascenso en rango o esa plaza, ¿por qué no hacerlo? Sea estratégica en decidir en qué categoría colocarás cada mérito. ¿Por qué le digo esto? Porque usted se puede encontrar documentos de evaluación como el manual docente de su facultad en el que haya unos haberes que se parezcan mucho en una categoría y en otra. Eso, por ejemplo, le puede ocurrir con los casos de investigación y creación y divulgación. Porque si usted tiene una investigación, ¿verdad?, que realizó y luego la publicó, ¿dónde la coloco? Pues mire, el Decanato de Asuntos Académicos no lleva a cabo la técnica o la estrategia esta que se llama del double dipping. Usted no puede estar contando méritos, los mismos méritos en diferentes categorías. Así que aquí tenemos que ser astutas, tenemos que ser suspicaces y asegurarnos entonces de que si tenemos un mérito que puede caer en una categoría y en otra, pues piense en qué categoría le va a dar más puntos. O en qué categoría, más que le va a dar más puntos, usted necesita más puntos, ¿verdad? Y ahí entonces coloque esa evidencia, siempre que encaje en ese apartado, coloque donde a usted le va a beneficiar más, donde le hacen falta más puntos o donde va a obtener un mayor reconocimiento o una mejor puntuación. Eso es importante. Si usted presentó, perdón, o está en proceso de presentar prontuarios para cursos de nueva creación, yo también entonces les recomiendo que recopile los números de control del Decanato de Asuntos Académicos. ¿Por qué? Porque una de las instancias que se evalúa dentro de los apartados, de los 4 apartados de los que ya hemos hablado, es la aportación que usted haga como docente. Y esa aportación muchas veces se mide no solamente con los cursos que usted impartió, sino con los que creó o con los que revisó, ¿verdad? Que es parte del vocabulario que utiliza esa carta contractual. Pues en ese caso, si usted ya pasó la evaluación de su concentración o su departamento, la evaluación de su comité de currículo y de avalúo de su facultad, y ya usted le consta que ya ese organismo lo pasó
a la instancia superior, que en este caso es el decanato de su facultad. El decanato de su facultad, a su vez, tiene que haberlo sometido al decanato de asuntos académicos. Y cuando el decanato de asuntos académicos recibe documentos de solicitudes de nuevos cursos para ser evaluados, emite un número de control que dice: yo he recibido esto, porque ahí comienza otro proceso que sigue hasta Vicepresidencia de Asuntos Académicos para aprobar el código que va a tener su curso. Así que como ese proceso puede ser largo y puede tardarse, como usted ya cumplió con la parte que le correspondía a usted, el curso todavía no ha sido registrado oficialmente. Si está registrado, maravilloso, pero si no, pida el número de control y de esta manera usted puede evidenciar que usted ya sometió lo que correspondía por su parte para aprobar ese mérito. También, importantísimo, procure incluir todas las evaluaciones estudiantiles que tenga. Como les comenté, la comunidad estudiantil está bien activa en el proceso de evaluación, de ascenso en rango y de permanencia. Es un colectivo que se toma bien en serio este proceso de evaluación, y lo primero que van a mirar de su expediente de ascenso en rango van a ser las evaluaciones estudiantiles. Así que es importante que usted las recopile, que las incorpore dentro de su expediente, y que en algún caso que pudo haber ocurrido, ¿verdad?, de forma excepcional, que usted no tenga la evaluación estudiantil de algún periodo, recoja evidencia o explique por qué no tiene la evaluación estudiantil de ese periodo de tiempo. Eso es bien importante y por eso vamos a discutirlo un poquito más en esta diapositiva. Aquí ustedes están viendo, por ejemplo, esto no tienen por qué hacerlo así, pero lo que están viendo es un extracto de las evaluaciones estudiantiles que yo coloqué en mi expediente de ascenso en rango. Ahí ven dos cursos: un curso subgraduado, el superior es un curso subgraduado, el código 6000, y el que ven abajo es un código 4000, es un curso de bachillerato que yo ofrecí. Y entonces, como ustedes pueden ver, yo tengo ahí arriba, pongo las puntuaciones que salen directamente del documento, y en mi caso, yo entendía que a mí me favorecían los comentarios que las estudiantes habían hecho sobre mi curso, así que los puse ahí porque yo quiero destacar eso, porque yo quiero que las instancias evaluadoras, si no entran a la evaluación, por lo menos tengan ahí un insumo breve. Así que eran comentarios que me favorecían, que me daban una buena puntuación. Las puntuaciones que ven en los círculos al lado son puntuaciones que yo calculé, ¿verdad?, a partir del 2.91 sobre 3. Así que lo traduje en unos porcentajes que evidenciaran que era una evaluación alta. Y mi expediente, que es un expediente que yo monté en PDF y que le coloqué hipervínculos a casi todos los documentos de evaluación, en este caso usted puede ver esas letras en azul. Ahí yo coloqué mis evaluaciones, las subí a un repositorio que bien puede ser Google Drive, bien puede ser Dropbox, bien puede ser OpenDrive. Y cuando el evaluador pulsaba en mi expediente digital, accedía directamente a esa evaluación en crudo que a mí me habían otorgado. Así que de esta manera yo me aseguraba de que no solamente se destacara lo que a mí me interesaba con respecto a una buena evaluación estudiantil, sino que los organismos evaluadores tuvieran acceso directo y que supieran de dónde yo me saqué, ¿verdad?, esas puntuaciones. Ha habido casos en los que no hay evaluación, en los que no se ha llevado a cabo evaluaciones estudiantiles, han sido excepcionales, disculpen, han sido excepcionales, pero han ocurrido. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos, ustedes recordarán, quienes estaban ya trabajando aquí, cuando estuvimos en el periodo de la pandemia, ese primer semestre no se llevaron a cabo evaluaciones estudiantiles, y eso fue establecido, se fue aprobado por el Senado académico. Así que en mi expediente, cuando yo me presenté para evaluación, yo no tenía evaluaciones estudiantiles de ese semestre, y así entonces lo hice constar. Hice referencia directa en esa narrativa y dije que yo no presentaba las evaluaciones estudiantiles que correspondían a este periodo y a este periodo, porque según la certificación tal, sinceramente no me acuerdo ahora mismo del número, pero según la certificación tal que se aprobó en tal fecha, ese semestre no se iban a llevar a cabo las evaluaciones estudiantiles. Así que yo presento la evidencia que tengo, y cuando no tengo, digo por qué o aludo a la razón o al documento que prueba
ese es el motivo por el que yo no estaba presentando esa documentación. Así que eso se los digo como un consejito, porque debemos probar lo que tenemos y debemos probar por qué no tenemos cosas en nuestro expediente que en teoría deberían estar, pero hay procesos dentro de nuestro recinto que ciertamente nosotras no podemos controlar, ¿verdad? Redacte un informe CCC, completo, claro y conciso. Esto es importantísimo porque ese informe será el producto de ese esfuerzo que usted ha llevado a cabo durante muchos años y que está recogiendo aquí. El informe va a ser bastante corto con relación al expediente, y esto es importante que lo tengamos en consideración. El expediente de por sí, con todas las evidencias que usted va a colocar en esos anejos, va a ser lo suficientemente largo como para no andar por las ramas en la redacción. Así que en la parte que concierne específicamente a elaborar un reporte sobre lo que usted ha hecho, cíñase a redactar un informe que permita entender claramente qué usted hizo en enseñanza, servicio, investigación y creación, y publicación y divulgación. Si los evaluadores no tuvieran tiempo para mirar su expediente completo por la extensión tienen la obligación, ¿verdad? Pero si no lo hicieran, al menos usted tenga la seguridad de que ese informe lo van a leer. Así que vamos a asegurarnos de que en ese informe condense de forma sucinta y de forma bien directa por qué usted es merecedora de esa permanencia o por qué usted es merecedora de ese ascenso en rango. Las partes que componen el informe, y esto, ¿verdad? A partir del informe del expediente que yo tuve que preparar. La portada, la carta dirigida al comité de personal, porque usted presenta ese informe al comité de personal. El currículum vitae, esto está aprobado por certificación y aquí tenemos que poner un pequeño asterisco o estrellita en ese programa que se llama Factum. Factum es un programa aprobado por el Decanato de Asuntos Académicos de nuestro recinto. Cuando usted entre ahí se va a acordar de mí porque es lo más antipático que hay. Es un programa sinceramente bastante feo porque está un poquito desactualizado, no es muy amigable a la vista, pero Factum cumple su función, cumple su utilidad, que es recoger en un formato uniforme para todo el recinto los haberes que hemos llevado a cabo los docentes del recinto de Río Piedras. Así que parte de la obligación que usted tiene al momento de presentar su expediente es llenar todo el formulario que figura en Factum, y que una vez usted lo llena le genera un PDF con su currículum vitae. Y ese currículum vitae que genera Factum tiene que estar en su expediente, independientemente de que usted tenga otro, de que usted tenga uno bien bonito, bien profesional, que es el que entrega en todos lados. El currículum vitae infumable de Factum tiene que estar ahí. Así que tome tiempo, de ese tiempo que yo le comenté al principio, de dedicar de forma estable a completar este expediente. Tome un tiempo para que complete el formulario de Factum si no lo ha hecho, y si en su momento lo hizo y lo dejó ahí estacionado en el olvido, entre nuevamente y actualícelo, porque por reglamentación universitaria tiene que incluirlo en su expediente. Luego va a escribir una introducción, y la introducción no es mucha. Mire, yo le puedo comentar que en el caso de la carta al comité de personal que yo redacté, esa carta tenía entre 1 y 2 páginas. En la introducción, que ahí es donde planteo un poco cómo se divide mi expediente y mi informe, mi introducción tenía más o menos 2 páginas y media. Ahí, ¿qué usted debe incluir en esa introducción? Tiene que presentar o exponer el periodo que abarca el expediente. O sea, que usted está diciendo: este expediente de evaluación para ascenso en rango abarca desde que yo comencé en nombramiento probatorio o por contrato temporal, desde agosto de 2016 hasta noviembre de 2023, por ejemplo, que fue mi caso. Debe incluir eso, debe resumir
en un par de párrafos cada apartado de la evaluación, es decir, de esos 4 criterios que ya hemos mencionado en varias ocasiones. También debe mencionar en esa introducción a qué puesto usted se está presentando o a qué proceso de evaluación usted está sometiéndose. Y también, ciertamente, debe cerrar esa introducción mencionando por qué usted debe ser elegida o ascendida para ese puesto. Esa es mi recomendación para que coloque esos puntos dentro de la introducción. Los apartados que debe tener ese informe, pues ciertamente son los que establece el manual de personal docente, ¿verdad? Con los respectivos subapartados, porque a veces, por ejemplo, tenemos enseñanza y enseñanza tiene varios subcategorías dentro. El informe debe estar, desde mi recomendación, ¿verdad? Debe estar numerado exactamente igual. Así que si usted tiene enseñanza punto 1 y luego tiene cursos impartidos, eso es 1.1. Asimismo, numéralo usted y utilice esa misma estructura de bosquejo numerado en su informe para que así las personas que evalúen ese expediente no tengan ninguna duda de qué apartado es al que usted está remitiendo al momento de hablar en ese informe. Yo les recomiendo que toda la evidencia que usted tenga sobre los haberes que menciona en el informe la coloque en los anejos. Así la lectura del informe será limpia y será fluida. Si usted coloca en ese informe el apartado 1, esa narrativa y todo el anejo, a lo mejor en la primera no hay tanta, pero en el tercer punto, todos los anejos ahí lo que van a hacer es que las personas no van a llegar a leer la narrativa de las 4 partes. Así que no tiene que hacerlo así, eso no está establecido en certificación, es solamente un pequeño consejito que yo les doy. Coloquen en ese informe, el mío, por ejemplo, en total, desde la portada de la primera página hasta que finalizó el informe y di paso a los anejos, en total yo tenía ahí 66 páginas. Así que el informe no era tan largo, piensen que 66 páginas al lado de las 2.400 es muy poco, pero ahí yo coloqué de forma directa todo lo que venía y luego en los anejos, y los anejos van categorizados también por los mismos 4 apartados, ahí coloqué toda la evidencia que correspondía. Entonces ustedes podrán preguntarse, ¿y cómo entonces las personas van a saber llegar a las evidencias de las que yo estoy hablando en los anejos? Pues esto es bastante laborioso, pero no difícil. Mi recomendación, suba las evidencias que le sean posibles en un repositorio en línea y coloque hipervínculos a lo largo del texto de su informe para que las personas puedan llegar ahí. Si no tiene el tiempo para hacer eso, porque yo reconozco que eso toma mucho tiempo, entonces haga alusión a las evidencias correspondientes a este apartado. Se encuentran en el anejo 1 que comienza en la página tal. Y así las personas entonces que ya busquen a Mi partir de amor, y esas pues esas páginas. cosas pasan, está bien. Yo estoy aquí pues en medio, o sea, una reunión en línea tratando de... Caballero, sí, gracias. Continúo entonces. Recomendaciones. Exponga sus logros de forma directa y concisa. Una redacción extensa y barroca diluye la efectividad de la narrativa. Esto lo comento, ¿verdad? Con todo el respeto que les tengo a ustedes como académicas. A veces nuestro lenguaje puede ser bastante barroco. No queremos eso. En un informe queremos ir directo al grano y decir qué hemos hecho y por qué merecemos este ascenso o esta permanencia. Ese lenguaje que puede extender innecesariamente no es adecuado en un proceso de evaluación de este tipo porque vamos a pasar por muchos procesos y van a ser muchas las personas en un tiempo limitado que van a tener que ver nuestro expediente. Así que usted procure ir directo al grano y de esta manera será muchísimo más efectiva. Como no queremos abrumar con una redacción demasiado larga, una recomendación que también les hago es que incorpore tablas dentro de la narrativa de su informe. Y las tablas lo que van a buscar es que usted pueda enumerar los logros de cada apartado. Y así, a partir de un par de párrafos en los que introduzca cuáles son los logros principales y de forma general explique cómo usted cumple, a continuación entonces presenta la tabla y de esta manera las personas van a poder contar cuántos cursos nuevos dio, 7, cuántos avalúos realizó, 10,
Y ahí, recuerden, la carta contractual, lo que ellos van a buscar es marcar checkmarks, si usted ha cumplido con las cantidades y los criterios que dice ahí. Así que la tabla puede ser bien útil para organizarlo sin tener que elaborar una narrativa que vayamos uno por uno contando todos esos elementos. El otro punto que les comentaba hace unos minutos y que también destaco aquí, a mí me resultó bien valioso, pero también debo reconocer que esto toma mucho tiempo, así que no lo incorpore. Si usted se ve que está pillado y si le quedan 2 días, probablemente no va a poder darle tiempo para que lo haga, pero si usted cuenta con el tiempo necesario, coloque hipervínculos a las evidencias de los apéndices en el informe a través de plataformas como Google Drive, Dropbox y OpenDrive. ¿Por qué no pongo ahí OneDrive? No pongo OneDrive de forma deliberada, porque Microsoft tiene un periodo de tiempo límite para poder compartir documentos. Y ese periodo de tiempo límite es de 1 año. Y si usted necesita presentar ese tipo de evidencias o esos documentos después de 1 año, con OneDrive no va a tener la oportunidad de hacerlo. Así que estoy comentándoles estas otras plataformas porque en la medida en que usted tenga el espacio suficiente dentro de ese repositorio, hasta ahora estas 3 plataformas no tienen un periodo no tienen un periodo en el que ese documento va a expirar a través del vínculo, o el acceso a través del hipervínculo va a desactivarse. Así que esa es mi recomendación. Si usted usa Microsoft OneDrive y está satisfecha con esa plataforma, pues maravilloso. Pero solo lo comento para quienes no sabían que tiene un periodo de expiración de 1 año. En la redacción, mencione en qué partes de los apéndices pueden encontrar la evidencia del logro al que está haciendo referencia. Y eso lo vamos a ver a través de una breve imagen que les coloco aquí. Esto también es una captura de mi expediente de ascenso en rango, ¿verdad? Y ya les digo, no tienen que hacerlo así, son solo recomendaciones que van desde mi experiencia. Y en este caso, por ejemplo, antes de seguir con el punto 5, podemos observar lo que yo les estaba comentando con relación a la tabla. Una tablita de este tipo me permitía a mí establecer en orden cronológico la información que yo quería presentar, y de esta manera entonces yo agrupo la información que de forma visual es mucho más sencilla de ver y no abarco tanto espacio dentro de mi texto. Y si nos fijamos en el textito que está debajo de esa tabla, yo menciono, si se fijan, la última oración del primer párrafo. Sé que está en letra pequeña y discúlpenme, porque no sé si tienen la posibilidad de leerlo, pero en esa última oración yo les comento, ¿verdad? Los archivos completos de las evaluaciones estudiantiles y las cartas de la dirección enviadas a esos fines están disponibles en el apartado del anejo criterio 1, enseñanza, evidencias, tabla 1, calidad de la enseñanza. Eso que dice criterio 1, enseñanza, así estaba en mi manual de personal. Tabla 1, calidad de la enseñanza, era la tabla que estaba. Así que yo voy pareando, voy alineando la evidencia exactamente a lo mismo que nos presenta la tabla que usa el comité de personal, y así ellos miran su tabla y miran nuestros haberes. En ese caso, por ejemplo, yo lo mencionaba así, y en otros, como vieron en la tabla anterior, entonces colocaba el hipervínculo y de ahí podían llegar directamente a esos documentos. De esta forma, entonces, le brindamos a las personas que van a ver en las diferentes instancias este documento una guía sobre dónde exactamente pueden encontrar la información a la que usted está haciendo referencia ahí. Y sobre todo, en esa redacción también muestra que yo estoy colocando esto aquí, pero tengo en este expediente toda la evidencia de que te estoy diciendo de lo que he cumplido. El currículum de factum, ya lo dije, no es amigable, es requerido, hay que pasar por el aro, entre a la plataforma y complételo cuando pueda. Y haga referencia a cualquier certificación o circular que justifique por qué usted no cumple con algún requisito o que no tiene evidencia. Y en este caso me refiero, por ejemplo, a las evaluaciones estudiantiles que les comentaba hace unos minutos. Recuerdan que no se llevaron a cabo, como les dije, durante el periodo de la pandemia. Justamente, bueno, la pandemia duró mucho tiempo, pero durante ese mismo segundo semestre del año académico 2019-2020, pues mire, puede observar ahí la redacción de ese párrafo debajo de la tabla,
como yo menciono, la tabla anterior no recoge las evaluaciones estudiantiles del año tal debido a que no se llevaron a cabo, amparadas en la certificación 76-2019-2020 del Senado Académico. Y ahí entonces ya estoy diciéndole, yo no te estoy mostrando esta evidencia, pero ya te estoy diciendo por qué, así que no me puedes penalizar porque esa evidencia no está, porque hay una normativa universitaria que viabilizó ese proceso y esa es la razón por la que no está ahí. Explicar entonces por qué no se encuentra. Eso también es una recomendación que les hago. Vamos a la última parte, me quedan poco más de 10 minutos y quisiera que tuviéramos un espacio, ¿verdad?, para las preguntas. Tenemos que hacer nuestro expediente atractivo. Es una muy buena estrategia. No solamente hacerlo amigable, hacerlo legible, tenerlo completo. Tenemos que buscar la manera de que nuestro expediente guste. Como les dije, el fondo, el contenido, los méritos, usted lo va a tener, pero la forma también es importante. Obviamente, no todas las circunstancias son las mismas y quizás no tenemos tiempo para hacerlo tan bonito como quisiéramos por una limitación de tiempo y de muchos compromisos académicos, pero en la medida en que usted pueda, mi recomendación entonces es que pueda montar un expediente que dé gusto mirarlo. Yo vengo del área de periodismo de datos, visualizaciones digitales, gráficos, así que para mí esa parte ciertamente es bien importante y en mi caso lo que procuro es que de alguna manera se pueda evidenciar ese quehacer de las clases también en lo que presento. Ustedes ciertamente tienen muchos talentos en diferentes áreas, por eso forman parte del equipo docente de este recinto, así que busque la manera de poder destacar o resaltar esas áreas de especialidad en las que usted destaca. Algunas recomendaciones que les doy para montar un expediente atractivo: coloque portadas, y esto es bien sencillo, aquí no tenemos que saber programar ni montar unos super gráficos, es cuestión de organizarlo y hacerlo más amigable. ¿Cómo? Colocando portadas en las secciones de los apéndices para que estén divididas por los mismos criterios de evaluación. Es decir, usted elaboró, ¿verdad?, su informe con su portada, su introducción, el currículum de factum, en la narrativa que vaya explicando cada uno de los 4 apartados y finaliza entonces con el apartado de los anejos, que va a ser definitivamente el más largo. Pues cuando usted acabe ese expediente ahí, anejos, tiene que tener una portada. Y cuando entre entonces al criterio 1, enseñanza, criterio 2, servicio, 3, divídalos todos. Esto solamente le toma colocar una hoja con una letra, con un gráfico, con una imagen. Si usted no puede o no sabe elaborar gráficos, puede colocar una imagen ahí y entonces lo que queremos es que visualmente, cuando empiecen a pasar ese montón de páginas en el PDF, se pueda distinguir cuántas partes hay. Dividirlo es organizarlo. Aproveche la imagen y los gráficos para presentar tus datos. En este caso, lo que ustedes están viendo a mano derecha es mi currículum vitae resumido. Yo presenté el currículum vitae que llené en Factum, pero aparte de eso hice una infografía en la que recogía de forma cuantitativa los principales haberes que yo quería que se destacaran en las 4 categorías. Usted puede ver ahí en la parte superior enseñanza, luego servicio, investigación y publicación. Así que de esta manera voy dándoles un adelanto de lo que las personas van a encontrar dentro. Si usted no tiene la posibilidad de elaborar un gráfico de esta manera, puede utilizar ilustraciones. El programa Canva, por ejemplo, tiene muy buenas ilustraciones. Puede utilizar repositorios con imágenes Creative Commons, ¿verdad?, que son imágenes con derechos para compartir. Pixabay es un buen repositorio de imágenes. FreePic, y Pic al final con K en vez de con C, también es otro buen repositorio de imágenes. Aproveche eso, así que no tienen que hacer gráficos si no tiene el tiempo, puede colocar imágenes que evoquen de alguna manera y que sobre todo rompan un poco ese montón de texto que vamos a tener con tantas páginas de información escrita, ¿verdad? Enumere las páginas del expediente. Esto es una de las últimas cosas que usted va a hacer porque obviamente va a seguir sumando evidencias a todo lo que da, pero es importante que estén enumeradas. Eso va a ayudar mucho y puede hacer referencia a esas diferentes partes a lo largo de la narrativa.
Y después de que enumere las páginas, cree un índice que esté claro y que esté detallado, porque como el documento en sí mismo, ese expediente va a ser tan grande, es la manera de poder guiar a los evaluadores a unas partes en concreto y que de esta manera entonces puedan encontrar la evidencia que usted dice que está. ¿Cómo usted puede enumerar las páginas del expediente? O a veces nos encontramos con que tenemos un montón de documentos distintos, pero los queremos colocar todos en uno. Pues mire, una herramienta gratuita que es bien intuitiva y fácil de utilizar, anótela por favor, es I Love PDF. I Love PDF nos permite unir documentos, archivos en PDF, si los tenemos en Word, convertirlos a PDF, nos numera las páginas, nos permite editarlas y así todos esos documentos que fuimos recopilando en esas 4 carpetas que le comenté al principio, usted luego los coge, los une en un solo documento y ese documento en esa misma plataforma lo sube, lo numera y ahí ya tiene las partes entonces completadas. Eso le va a resultar bastante útil y bastante práctico en este momento en el que estamos. Y yo creo que con esto un poco recojo esas recomendaciones que podía darles. Me gustaría, ¿verdad?, que en estos 8 minutos que nos quedan, si alguien tiene alguna pregunta que yo pueda responder, por favor hágala. Y si no la tiene, yo honesta y humildemente le diré que no conozco la respuesta y buscaremos entre los valiosos recursos que tenemos aquí de los propios asistentes ver cómo podemos solventar ese diálogo y ayudarnos, porque la idea, ¿verdad?, es que creemos una comunidad docente más solidaria y que nos permita a todas ir avanzando y progresando. Y si yo pasé el trabajo, usted no tiene por qué pasarlo, ¿verdad? Vamos a hacernos la vida más fácil y a colaborar. Yo creo que ese es un buen mensaje de cierre en este momento. Bastante trabajo ya pasamos con las precariedades que hay en este país para que nos hagamos la vida más difícil, así que espero que les haya ayudado estas recomendaciones a ustedes también. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, puede prender su micrófono o escribir la pregunta en el chat para que entonces se le pueda contestar la pregunta. Muy buenas tardes, agradecidísima por su explicación y presentación. Y quería saber si existe un modelo de cómo se debería ver ese plan a los 5 años, porque escuchándola, pues pienso que lo que yo hice como que no responde a lo que debería de ser. Pues mire, yo conozco que hay la experiencia de diferentes personas. En mi caso, por ejemplo, ese plan a 5 años, yo lo elaboré en una plataforma en línea. Y básicamente lo que hice es que compartí digitalmente. Parto de la premisa, ustedes no tienen que hacerlo así. En mi caso, a mí me parecía pertinente porque yo soy profesora de periodismo digital. Y obviamente lo que busco de alguna manera es que en ese quehacer se evidencie mi área de especialidad. Y por eso lo que hice es que lo monté en línea y de esta manera entonces me tomó trabajo, ¿eh? Me tomó trabajo porque sobre todo es proyectar. Esto es como montar el calendario al comienzo del semestre que uno tiene que ir clase por clase delimitando qué es lo que va a hacer durante esas 15 semanas. Pues lo de los 5 años, yo lo pensé de esa misma manera, cómo puedo establecer año por año qué me va a tocar hacer. En mi caso, yo le puedo decir que utilicé una plataforma digital para montarla. Esta plataforma se llama Genially, se escribe Genially. También sé que hay compañeras de la Facultad de Comunicación que lo han montado en Google Sites, esto hablando de los formatos, pero con respecto al contenido, por ejemplo, mi estrategia fue abordar las investigaciones y las publicaciones primero. ¿Por qué? Porque como yo no controlo el tiempo que se va a tomar una editorial o una revista arbitrada en poder evaluar mi abstract o mi texto, y he tenido experiencias en las que ese proceso se ha podido alargar hasta 9 meses, pues lo que yo no quería que me pasara bajo ninguna circunstancia es que me pusiera a investigar y a publicar en el 4.º año y que llegara mi momento de evaluación y que yo todavía no hubiera publicado porque la revista estuviera en el para adelante y para atrás de devolverme el documento y que no hubiera estado publicado para ese momento. Así que arranqué con las investigaciones y con las publicaciones en primer lugar y
lo que hice fue que fui dosificando respecto a las propuestas de fondos externos. En mi caso, mi carta contractual establece un número concreto de propuestas de fondos externos que debo presentar. Asegúrese bien del fraseo que tiene su carta contractual, porque presentar no es lo mismo que ser aprobada. Así que cuando hablan de presentar o de someter, quiere decir que tiene que pasar por la aprobación del DEGI, porque el DEGI es quien se encarga de, a través de la oficina de Pre-Award, que dirige la decana Ana Feliciano, ayudarles a establecer el presupuesto y asegurarse de que esa propuesta cumple con todo. Si no pasa por el DEGI, no la puede someter, porque tiene que tener el visto bueno de rectoría y antes de rectoría está el DEGI. Así que lo que hice fue que traté de ser estratégica en las propuestas que sometía, porque tampoco quería morir de éxito y que si tuviera la rara suerte de que me aprobaran todas las propuestas de fondos externos, me ocurriera todo al mismo tiempo y yo estuviera súper cargada. Así que lo que hice con ese plan de 5 años fue que empecé por lo que yo pensaba que más tiempo me iba a tomar y luego entonces fui acomodando el resto de años a asegurarme de cumplir con el número de publicaciones, investigaciones, cursos y propuestas de fondos externos que me pedían, porque en mi caso esos eran los números concretos que aparecían ahí. ¿Que el plan ha cambiado? Sí, el plan mío cambió. ¿Por qué? Pues porque me daba con circunstancias que de momento aparecía la oportunidad de participar en un congreso y publicar por pares ciegos. Y eso ocurrió este semestre, cuando yo lo tenía contabilizado para el semestre que viene, pues aproveché la oportunidad porque eso es un haber que ya me cuenta. Así que se ha ido modificando según circunstancias, pero sí lo que he procurado, compañera, es no dejar ningún semestre sin hacer nada, porque hay semestres que los tenemos bien cargados y de momento las clases nos abruman. Y lo que me ocurría entonces es que acababa el semestre y yo estaba con la sensación de, DH, no hice nada con la carta contractual, no puede ser. Su comité de personal tiene que ver que usted está constantemente trabajando sobre ello, porque recuerde, los 3 créditos que nos dan durante ese nombramiento probatorio siempre están bajo evaluación de que usted está haciendo. Y si hay un momento en el que usted se para, no tiene la garantía de que necesariamente le vayan a seguir honrando esa, no es una descarga, ¿verdad? Pero esa otorgación de tiempo para investigar.